Buenas, bienvenidos una vez más a la resolución de un problema que es de corriente continua y tiene que ver con los condensadores. Principalmente es para saber un poco de teoría sobre condensadores. Y bien, tenemos este circuito de la figura que está descargado inicialmente. Tenemos que encontrar la intensidad que circula por la batería en dos momentos. En el momento inicial de la conexión, en t igual a 0, y una vez alcanzado el estado estacionario, es decir, en t tendiendo a infinito. Vamos a empezar con el apartado A, el cual nos dice en t igual a 0. Bien, tenemos esta fuente de continua, que son 12 voltios. Aquí una resistencia de 50 ohmios. 30 ohmios por aquí. Y aquí tendríamos el condensador. Es decir, esto siguiente sería el condensador. Hay que saber que en t igual a 0, el condensador es un cable, es decir, el potencial es igual a 0. No hay nada que interfiera con la intensidad y crea una resistencia para que ella se quede ahí, sino que toda la intensidad circula por aquí. Eso sería I, porque lo que hace el condensador cuando está descargado es que intenta que toda la intensidad pase por ella, para que se vaya cargando. Y una vez se carguen completamente, lo que hace es convertirse en una resistencia, es decir, como la resistencia se resiste al paso de la intensidad y por tanto no pasará la misma intensidad en t igual a 0 que tendiendo a infinito. Así que esto se convierte en un cable y aquí tenemos la otra resistencia de 15 ohmios. Bien, lo tenemos ya aquí todo dibujado. Por tanto, la intensidad sale de aquí y va a llegar hasta aquí. Es decir, ha recorrido esta de 50 ohmios y ahora se encuentra en este camino. Bien, la intensidad va a circular por esta rama de aquí. ¿Por qué? Principalmente porque no hay obstáculos en su camino, es decir, esto de aquí es una resistencia y esto de aquí es otra resistencia. Se opone al paso de la intensidad. Por tanto, la intensidad cortocircuita, que es como se le llama, va a coger este camino y nunca más va a pasar por esto de aquí ni por esto de aquí. Es decir, no va a pasar por ninguna de las dos resistencias, por lo que se las carga. Es decir, esto se convertiría en este circuito de aquí. 50 ohmios sigue, pero esto se convierte ya en un cable directo hacia la fuente continua, porque la intensidad no va a pasar por esas resistencias. Con lo cual, esto y esto están cortocircuitados. Es decir, un cortocircuito significa que la intensidad es igual a 0 en esos dos puntos. Por tanto, tenemos el mismo circuito, pero lo hemos simplificado muchísimo. Esto sería ahí. Ahora simplemente vamos a usar, yo voy a escribir la fórmula para que lo aprendáis, que V es igual a I por R. Por tanto, tenemos V y tenemos R, pero nos falta I. Pues es V partido R es igual a I. Vamos a calcularlo. I es igual a 12 partido 50. Que esto sería igual a 0,24 amperios en t igual a 0, es decir, I es igual a 0,24 amperios en t igual a 0. Bien, vamos con el apartado B, que nos dice una vez alcanzado estado estacionario, que es lo mismo en t tendiendo a infinito. Una vez se ha cargado completamente, el condensador, su comportamiento cambia. Y en t igual a infinito, bueno, t tendiendo a infinito, vamos a ver cómo cambia. El circuito lo voy a volver a dibujar, pero ahora tendiendo a infinito. Por aquí siempre va a pasar la intensidad. Y ahora vamos a ver lo que ocurre. Tenemos esto de aquí y tenemos esto de aquí. En t tendiendo a infinito, el condensador se comporta como un abierto, es decir, un cable abierto en el que la intensidad es igual a 0, pero existe una diferencia de potencial.
entre sus terminales. Por tanto, esto se quedaría como dos cables abiertos, que no pasa la intensidad, y esto de aquí, que sería la de 30 ohmios y la de 15 ohmios. Bien, si la intensidad no pasa por esta rama de aquí, entonces podemos eliminarla. Así que el circuito nos queda un poquito más simple. Nos quedarían así. Y 12 voltios. Bien, ahora hay que saber un poquito sobre la asociación de resistencias. En este caso, tenemos que ver que estas resistencias están en paralelo. Y cuando las resistencias están en paralelo, la fórmula, que se llama R equivalente, es decir, tenemos que buscar la equivalencia entre dos resistencias que están en paralelo. Cuando se trata de dos, podemos usar la fórmula de R1 por la resistencia 2, es decir, la resistencia 1 por la resistencia 2, más la resistencia 1 más la resistencia 2, dividiendo. Bien, pues vamos a sustituirlo. R equivalente es igual a 30 ohmios por 15 partido 30 más 15. Vamos a ver lo que nos da. Nos da 10 ohmios. Es decir, hemos convertido esto de aquí en 50 ohmios y esto en 10 ohmios, 12 voltios. Bien, y ahora pues las dos que me quedan lo tengo fácil porque están en serie. Cuando se encuentran en serie, pues R equivalente es igual a R1 más R2, es decir, simplemente las sumamos. Por tanto, R equivalente es igual a 50 más 10, que es igual a 60. Ya tenemos cómo nos quedaría el circuito con una única resistencia de 60. Bien, usamos otra vez esta fórmula de aquí para calcular la intensidad. Y ahora tenemos 12 partido 60 es igual a I. I es igual a 0,2 amperios. Como veis, la intensidad ha cambiado porque cuando el circuito está descargado completamente, necesita más intensidad para cargarse. Y una vez que ya ha alcanzado estado estacionario, ya se ha cargado completamente y ya estamos en un T tendiendo a infinito que no sabemos cuánto tiempo ha tardado en cargarse porque no nos importa, pues ya vemos que esa intensidad ha bajado precisamente por esto de aquí, porque ya se ha cargado completamente. Bueno, chavales, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido a hacer este tipo de ejercicios. Nos vemos en el siguiente.